Hola, vamos a comenzar con el diseño del convertidor reductor que hemos planteado como objetivo de este proyecto y en concreto en este vídeo lo que buscamos es hacer o diseñar nuestra primera simulación en LTSpice en condiciones lo más ideales posibles. Para ello tenemos que comenzar calculando el ciclo de trabajo que necesitamos, la inductancia que necesitamos y el condensador que necesitamos. Así que nos vamos a apoyar en las especificaciones que ya vimos en el vídeo anterior: tensión de entrada, tensión de salida, potencia de salida, etcétera. Ya hablamos de ello en el vídeo anterior. Y a lo que tenemos que recurrir es a expresiones que ya habíamos visto en el vídeo de análisis teórico del convertidor reductor. Bueno, en esa lista de vídeos. La expresión de la tensión de salida, la expresión del rizado de corriente por la bobina, la expresión de rizado de tensión en el condensador de salida, o lo que es lo mismo, el rizado de tensión de la tensión de salida. Bien, no me voy a detener en estas expresiones, ya están suficientemente explicadas en esos vídeos, así que simplemente las vamos a usar y simplemente tenemos que reemplazar los valores de nuestras especificaciones. Con la primera, lo que podemos obtener es el ciclo de trabajo que necesitamos. Si sustituimos los valores, nos va a salir que es 0,275. Con esa información y con el resto de parámetros que necesitamos para la segunda ecuación, podemos obtener la inductancia, que será aproximadamente de 7,9 microhenrios. Finalmente, última ecuación, nos va a permitir obtener la capacidad que necesitamos. Podéis comprobar que es de alrededor de 230 microfaradios. Bien, con esta información ya podemos plantear un primer esquema de simulación y, como ya he dicho, vamos a buscar que sean las condiciones más ideales posibles. Ya más adelante añadiremos los elementos parásitos. Bien, este es el esquema que he planteado. Tenemos una tensión de entrada de 12 voltios. Tenemos aquí un interruptor que buscaremos que sea lo más ideal posible. Tenemos aquí un diodo que también buscaremos que sea lo más ideal posible. Una inductancia totalmente ideal de 7,9 micros, un condensador también totalmente ideal, y en nuestra salida tenemos la carga. La carga es una resistencia, ya hemos visto que se modela como una resistencia y tenemos que echar las cuentas de qué resistencia hay que poner para que se den las condiciones de operación que nosotros buscamos. En nuestro caso, bueno, pues lo que buscamos es que la potencia de salida sea de 50 vatios. Y luego nos podemos apoyar en esta expresión que relaciona tensión de salida, resistencia y potencia. La potencia de salida es la tensión al cuadrado partido de la resistencia que pongamos. De ahí despejamos la resistencia y nos saldrá este valor de aquí. Bien, más comentarios. Estamos planteando una simulación que va a simular a lo largo de los 2 primeros milisegundos y con un time step máximo de 1 nanosegundo. Vamos a hablar también, como ya anticipé, de cómo conseguimos que el interruptor y el diodo sean lo más ideales posibles. Empecemos por el interruptor. He definido mi propio modelo donde lo que especificamos es cuando el interruptor esté encendido, cuando queremos que se comporte como un cortocircuito, va a ser en realidad una resistencia muy pequeñita, de 0,1 nanos. LTSpice no nos deja poner 0. Cuando el interruptor esté apagado, queremos que sea un circuito abierto, va a ser en realidad una resistencia muy grande, 100 megaohmios, por ejemplo. Y luego hay que definir un tercer parámetro que es VT, que es una tensión umbral. Esa VT lo que me dice es a partir de qué tensión de control el interruptor se enciende y a partir de qué tensión umbral se apaga. Es decir, si yo aplico una tensión de control mayor que 2,5 voltios, el interruptor se enciende. Si aplico una tensión de control menor que 2,5 voltios, está apagado. Bien, esto tiene que ver con esta parte de aquí, que vamos a hablar de ella en la siguiente diapositiva. Antes vamos a hablar del diodo. También hemos definido nuestros propios parámetros para ese modelo de diodo. Cuando está encendido,
asumimos que se comporta como una tensión, una fuente de tensión de 0 voltios, es decir, como un corto en serie con una pequeña resistencia, porque de nuevo no podemos poner 0 ohmios. Así que ponemos 0,1 nanos, en conducción por tanto va a ser una pequeña resistencia de 0,1 nano-ohmios, y cuando está apagado es una resistencia muy grande. Bien, un comentario final para que más adelante las formas de onda sean más fáciles de interpretar. He dado nombre a algunos nodos como los que vemos en este esquema. Por ejemplo, este nodo de aquí lo he llamado in porque es el nodo de entrada. Este de aquí es out porque es el de salida. No lo pongo, pero este sería GND, donde tengo la masa. Y este de aquí lo he llamado SWN de switching node, es el nodo de conmutación. Bien, pues con esto yo creo que podemos pasar a la parte de cómo controlamos este interruptor, esta parte de aquí. Vamos a ello. Y lo que vamos a definir, ya digo, esta es la parte de control de este interruptor de aquí. Lo que vamos a definir es una tensión de control pulsante, V-control. Y vamos a definir dos parámetros. Uno es D, que es el ciclo de trabajo, y otro es FSW, la frecuencia de conmutación. ¿Por qué hago esto? Porque esos dos parámetros, quizás no en esta simulación, pero en otras que vamos a ir haciendo, van a aparecer en distintos sitios. Entonces, si en el futuro queremos reajustar el ciclo de trabajo, la frecuencia, tendríamos que ir cambiándolo en todas esas partes del esquema. Así que lo más cómodo es ya definirlos como parámetros y usarlos donde sea necesario. Bien, ¿cómo hemos definido o qué parámetros definen esa fuente de tensión de control? Pues es un tipo pulso con una tensión en estado bajo de 0 voltios, una tensión en estado alto de 5 voltios. El delay no es importante, vamos a poner 0. El T-rise se refiere al tiempo que se toma el pulso para pasar de estado bajo a alto, es decir, si yo dibujo así un tren de pulsos, este tiempo de aquí sería ese T-rise. Además, este tiempo T-fall sería este de aquí. Quiero condiciones lo más ideales posibles, así que voy a asumir que, o busco que esos dos tiempos sean 0. ¿Qué ocurre? Que en el LTSPICE, si ponemos 0 ahí, vamos a tener problemas en la simulación. Así que lo mejor es poner valores muy bajos, pero no 0. Por ejemplo, 0,01 nanos y 0,01 nanos. Y luego hay otros dos parámetros, T-on y T-period. Bien, ¿nosotros qué queremos hacer? Queremos hacer un tren de pulsos de este estilo, donde este nivel son 5 voltios y este es 0. Esto ya lo hemos definido con estos dos parámetros. Y luego sabemos que esto sería D por el periodo y este tiempo sería el periodo de conmutación. Pues bien, lo que ocurre en LTSPICE es que T-on se corresponde con el tiempo que permanece el pulso en estado alto, es decir, es igual a D por T-switch. Esto es T-on. Y T-period está claro que es mi periodo de conmutación. Así que me apoyo en los parámetros que he definido. No he definido un parámetro de periodo de conmutación, pero tengo la frecuencia, así que hago el inverso y ya está. Bien, pues con esto acabamos con el objetivo de este vídeo, que era plantear la simulación en LTSPICE bajo condiciones lo más ideales posibles, y lo que vamos a hacer a continuación es ver qué resultados obtengo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.